Dios te bendiga, yo soy César Herrera, pastor de la South Seventh Iglesia Hispana, y quisiera compartir contigo un momentico aquí en blanco y negro, y es acerca de que Dios busca personas que sean como Ananías. Tú te preguntarás, si no conoces la historia, ¿quién es Ananías? Pero si te digo acerca del apóstol Pablo, probablemente conozcas mejor ese nombre, ya que el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles, pero en el trayecto para el apóstol Pablo convertirse en el apóstol Pablo que leemos en las Escrituras, hubo un Ananías. Primero hubo un encuentro con Jesús. Pablo se encuentra con Jesús, Jesús se le aparece, y fue tanta la intensidad con la que Jesús se le manifiesta a Pablo, que Pablo cae al suelo y queda prácticamente ciego. 3 días después llega a Pablo un hombre sencillo, simple, no andaba con los apóstoles, la Biblia no dice eso, no tenía ningún título en específico, no tenía ningún título de que era evangelista, pastor, maestro, profeta o pastor, y era un tipo, vamos a llamarlo así, sin títulos, pero con una comunión con Dios. Y en la iglesia hoy necesitamos más personas que sean así como Ananías, personas que se destacan en la historia, personas que se destacan en los récords de Dios porque son obedientes. Si la iglesia de Dios tuviera más personas obedientes, y yo le pido al Señor que me ayude a ser obediente, porque entiendo que muchas veces si he fallado al blanco ha sido por falta de obediencia. Ananías fue un hombre obediente. ¿Por qué? Porque a Ananías el Señor se le aparece en una visión y le dice que vaya donde Saulo, el asesino de los cristianos. Oye esto, el Señor lo manda donde el que está matando a los cristianos. Imagínate que el Señor te diga, mira, te toca ir a X lugar donde tú sabes que las condiciones no son las mejores. ¿Qué harías? ¿Te quedas en la zona de comodidad o obedeces la voz de Dios? Ananías, la virtud de él que veo aquí en la Escritura, eso es en Hechos 9 y en el versículo 15, el Señor le dice, vete porque a ese que tú vas a hablar, a ese que tú vas a ministrar, es un instrumento que yo he escogido. Y el apóstol Pablo fue un instrumento escogido. ¿Y qué instrumento? Y digo yo, si no hubiese estado Ananías dispuesto a obedecer la voz de Dios, habría sido Pablo el mismo Pablo que nosotros conocemos. Habría tenido que ministrar constantemente con esa limitación de la ceguera constante que tenía, o simplemente el Señor hubiese utilizado a otro y Ananías se pierde la bendición de que su nombre estuviera aquí escrito en las Escrituras y que prácticamente más de 2000 años después estuviéramos dando testimonio de su obediencia. Piénsalo en blanco y negro.